We all have that dream trip we've been wishing we could go on, but too often life, or usually price, gets in the way. That's why Priceline is here to help you turn your dream trip into reality. With up to 60% off hotels and up to 50% off flights, you can book everything you need for your next adventure. Don't just dream about that next trip. Book it with Priceline. Download the Priceline app or visit Priceline.com and book your next trip today. Go to your happy price, Priceline. With Venmo Stash, a taco in one hand and ordering a ride in the other means you're stacking cash back. Nice. Get up to 5% cash back with Venmo Stash on your favorite brands when you pay with your Venmo debit card. From takeout to rideshares, entertainment and more, pick a bundle with your go-tos and start earning cash back at those brands. Earn more cash when you do more with Stash. Venmo Stash terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. En la antigua Jerusalén, donde el polvo de las calles se mezclaba con el bullicio de la vida cotidiana, el rey David reinaba con un equilibrio entre la fuerza de un guerrero y la sabiduría de un líder nato. Su palacio, situado en lo alto de la ciudad, no solo era un símbolo de su poder, sino también un lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a todo el reino. Betsabé vivía en esta época vibrante, marcada por la religiosidad profunda y las tradiciones que regían la vida social y personal. Casada con Urías elitita, un hombre de honor y valentía, formaba parte de la comunidad tejida alrededor del palacio, aunque su vida era bastante apartada de las intrigas y el esplendor de la corte real. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones. Tus interacciones son esenciales para llevar el mensaje de esperanza y amor a todos los hogares. Ahora sigamos con la historia. Urías, lejos de su hogar por obligaciones militares, confiaba en el bienestar de Betsabé en su ausencia. Él, como muchos otros soldados, dejaba a sus seres queridos en busca de la protección y expansión del reino bajo la bandera de David. Mientras tanto, David lidiaba con las complejidades de su reinado. Sus victorias y su dedicación habían traído paz y prosperidad a Israel, pero también le habían enseñado sobre la carga de la corona. La justicia, la fe y la diplomacia eran herramientas constantes en su gobierno, aunque su corazón a veces lo llevaba por caminos inesperados. Salmo 78, 72. Y los pastoreó conforme a la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos. En el crepúsculo de un día ordinario, las vidas de David, Betsabé y Urías estaban a punto de entrelazarse de una manera inesperada, alterando su existencia y marcando la historia de su nación con una narrativa que resonaría a través de las generaciones con temas de amor, traición y redención. Betsabé, en la flor de su juventud, llevaba una vida tejida con los hilos de la cotidianidad y las tradiciones de su pueblo. Junto con su esposo Urías, compartían un hogar humilde pero lleno de amor. Su día a día transcurría entre las labores domésticas y los rituales religiosos, siendo ella misma un reflejo de la piedad y la devoción que caracterizaban a las mujeres de su tiempo. Proverbios 31, 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Urías, por su parte, era un guerrero de corazón, comprometido no solo con la defensa de Israel, sino con el bienestar de su esposa. A pesar de las largas separaciones impuestas por sus deberes militares, su relación se mantenía fuerte, sustentada en el respeto mutuo y la profunda conexión emocional que compartían. Betsabé, en su soledad, encontraba consuelo en la comunidad que la rodeaba, en las amistades forjadas entre las murallas de Jerusalén y en la fe que ambos profesaban. David, rey y ungido de Israel, vivía sumido en los asuntos de Estado y las responsabilidades de su reinado.
Su vida era un tapiz de victorias y desafíos, adornado por los salmos que componía, reflejo de su compleja naturaleza espiritual y emocional. A pesar de su posición y poder, David buscaba en la fe y en su relación con Dios las respuestas a las inquietudes de su alma. La vida en Jerusalén se desenvolvía al ritmo de las festividades religiosas y las cosechas, en un ambiente donde lo cotidiano se entrelazaba con lo divino. Betsabé, como muchas otras, participaba activamente en estas celebraciones, encontrando en ellas no solo un espacio para la espiritualidad, sino también para la comunidad y el sentido de pertenencia. En esta época, los ecos de la guerra eran una constante, y aunque la paz reinaba momentáneamente, la sombra de futuros conflictos siempre estaba presente. Urías, como muchos otros hombres de la ciudad, se preparaba para volver al campo de batalla en defensa de su rey y su tierra. Un atardecer, mientras la ciudad de Jerusalén se sumía en los colores cálidos del crepúsculo, el rey David deambulaba por las terrazas de su palacio. Su mente, usualmente ocupada por los asuntos del reino, buscaba en esa tranquilidad un respiro a sus inquietudes. Fue entonces, en un momento de serena introspección, cuando sus ojos se posaron accidentalmente sobre una visión que capturaría por completo su atención. Betsabé, ajena a las miradas desde lo alto, se encontraba en la terraza de su hogar cumpliendo con el rito de purificación. Este acto íntimo y sagrado era una práctica común, pero la privacidad de su terraza le confería a Betsabé un espacio de paz y recogimiento. No había nada inusual en su acción, nada que sugiriera la tormenta que se avecinaba. David, desde su elevada posición, quedó cautivado por la belleza de Betsabé. La sorpresa inicial dio paso a un sentimiento más profundo, una mezcla de admiración y deseo que pronto se convirtió en una obsesión silenciosa. La imagen de Betsabé, bañándose bajo el velo del atardecer, se grabó en su mente, perturbando la tranquilidad que había ido a buscar. Segundo de Samuel 11:2. Y aconteció al atardecer que David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy hermosa. Luchando contra sus propios pensamientos, David intentó apartar esa imagen de su mente, pero la semilla del deseo ya había sido plantada. La moral y el deber luchaban dentro de él, un conflicto interno entre el hombre de fe que era y la pasión que lo consumía. En un momento de debilidad, decidió actuar sobre su impulso, marcando el punto de no retorno en esta historia. Envió a sus sirvientes a inquirir sobre la mujer, descubriendo así que se trataba de Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus más leales guerreros. Este conocimiento debió ser suficiente para detener a David, recordándole los lazos de lealtad y honor que lo unían a Urías, pero la pasión puede nublar incluso al más sabio de los corazones. La decisión estaba tomada. David, atrapado en la red de su propio deseo, mandó llamar a Betsabé a palacio. Este acto, impulsado por una mezcla de emoción y turbación, sería el catalizador de una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La historia de Betsabé y David estaba a punto de escribirse, no como un idilio, sino como un relato de amor, conflicto y redención. En la opulencia de las estancias reales se encontraron cara a cara el rey David, consumido por una pasión que había eclipsado su juicio, y Betsabé, una mujer virtuosa, envuelta en una situación que la superaba. La tensión del momento era palpable, una mezcla de poder, deseo y confusión. Lo que ocurrió esa noche permanecería entre ellos, pero las consecuencias resonarían mucho más allá de los muros del palacio. Betsabé regresó a su hogar llevando consigo el secreto de su encuentro con David, pero la noticia que recibiría semanas después haría imposible mantener en secreto lo sucedido. Al descubrirse embarazada, el mundo de Betsabé se sumió en una incertidumbre que la llevó a informar al rey sobre su estado.
When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Segundo de Samuel 11:5. Y la mujer concibió, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. David, enfrentado a la realidad de sus acciones, trazó un plan para encubrir el escándalo que se cernía sobre ellos. Hizo llamar a Urías desde el frente de batalla, esperando que pasara la noche con Betsabé, y así atribuirle la paternidad del niño por nacer. Sin embargo, Urías, leal a sus compañeros de armas y a las normas de conducta en tiempos de guerra, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras otros seguían luchando. Mientras tanto, Betsabé se enfrentaba a su propia tormenta emocional, atrapada entre su lealtad a Urías y la imposición de la voluntad real. Vivió días de profunda angustia. Su fe y su moralidad fueron puestas a prueba en un escenario que jamás habría imaginado para sí misma. La negativa de Urías puso a David en una posición aún más comprometedora, llevándolo a tomar una decisión aún más oscura. Consciente del grave error cometido, el rey buscó desesperadamente una solución que evitara el escándalo y preservara el honor de todos los involucrados. En un acto de desesperación envió a Urías de vuelta al frente con una carta para Joab, el comandante del ejército, instruyéndolo de poner a Urías en la línea de mayor peligro, sellando así su destino. Segundo de Samuel 11:15, y escribió en la carta diciendo, «Poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraros de él para que sea herido y muera». La muerte de Urías en batalla eliminaba el obstáculo inmediato para David, pero el peso de sus acciones sumiría al rey en una espiral de culpa y consecuencias divinas. La noticia de la muerte de Urías llegó a Betsabé, quien, sumida en el luto, se vio envuelta en una tragedia que la ligaría para siempre a David. Tras un periodo de duelo, Betsabé fue llevada al palacio para convertirse en esposa del rey, un intento de David por legitimar la relación a los ojos de su pueblo y su conciencia. Sin embargo, el secreto de su pecado no permanecería oculto, pues los ojos de Dios veían lo sucedido. Segundo de Samuel 11:27. Pero lo que David había hecho desagradó a los ojos de Jehová. Fue entonces cuando el profeta Natán, enviado por Dios, confrontó a David con una parábola que reflejaba su pecado. Natán le narró la parábola de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, tomó la única oveja de un hombre pobre para agasajar a un visitante. La revelación golpeó al rey con la fuerza de una verdad ineludible, llevándolo a un momento de epifanía dolorosa. La magnitud de su error y la profundidad de su caída se hicieron evidentes, despertando en él un arrepentimiento sincero y profundo. Segundo de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán, «Pequé contra Jehová». Y Natán dijo a David, «También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás». El arrepentimiento de David se manifestó en un lamento desgarrador y en súplicas por el perdón divino, plasmadas en salmos que resonarían a lo largo de los siglos como testimonio de su contrición. Como por ejemplo, el arrepentimiento de David se expresa de manera particular en el Salmo 51, conocido también como el Miserere.
Este salmo es un profundo lamento de David, pidiendo perdón por su pecado con Betsabé. En él, David implora la misericordia de Dios, reconociendo su falta y su necesidad de purificación y renovación espiritual. Este salmo se ha convertido en uno de los textos más emblemáticos sobre el arrepentimiento y la gracia divina en la tradición judeocristiana. Salmo 51, 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconociendo la gravedad de sus acciones y sus repercusiones, David se sometió al juicio divino, aceptando las consecuencias de sus actos. En este periodo de introspección y dolor, tanto David como Betsabé experimentaron una transformación. La adversidad y el sufrimiento forjaron en ellos una comprensión más profunda de la fragilidad humana, la necesidad de la misericordia divina y la posibilidad de redención incluso en medio de la más profunda oscuridad. La tormenta había pasado, pero dejó tras de sí un paisaje transformado. Betsabé se convirtió en la esposa de David, marcando un nuevo comienzo. Su boda, aunque llena de esplendor real, llevaba un aire de reflexión debido a su pasado compartido. Betsabé, ahora reina, avanzó con gracia hacia David, quien la recibía con un amor teñido de promesas de un futuro mejor. Betsabé se adentró en la complejidad de la vida en la corte real. La transición no fue sencilla. Cada paso, cada mirada llevaba el peso de los eventos pasados. Sin embargo, en medio de esta nueva realidad nació Salomón, un rayo de luz en la oscuridad, símbolo de esperanza y de un futuro prometedor. Segundo de Samuel 12, 24 al 25. Y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Salomón, y Jehová lo amó, y envió por medio de Natán el profeta, y puso por nombre Jedidías, por amor de Jehová. David, por su parte, se enfrentaba al desafío de gobernar un reino, mientras llevaba consigo el peso de su arrepentimiento. La relación con Betsabé se fortaleció en la adversidad, uniendo a ambos en su amor por Salomón y en el deseo compartido de superar el pasado y construir un futuro mejor para su hijo y para Israel. Betsabé, con el tiempo, encontró su lugar en la corte, ganándose el respeto y la admiración de muchos por su gracia, inteligencia y fortaleza. Su influencia en Salomón fue evidente. Ella se convirtió en una consejera clave, inculcando en él valores de sabiduría, justicia y compasión que más tarde definirían su reinado. La relación entre David y Salomón también fue crucial. A pesar de los errores de su pasado, David se esforzó por ser un modelo a seguir para su hijo, enseñándole los intrincados deberes de la realeza y preparándolo para el día en que tomaría el manto de liderazgo. Este vínculo padre-hijo se fortaleció a través de conversaciones profundas, lecciones de gobernabilidad y, lo más importante, el entendimiento compartido de la importancia de mantener una relación cercana con Dios. Mientras Salomón crecía y se desarrollaba bajo la tutela de sus padres, la dinámica dentro del palacio reflejaba un equilibrio entre la preservación de las tradiciones y la adaptación a los nuevos tiempos. Betsabé, en particular, jugó un papel crucial en este equilibrio, actuando como un puente entre el pasado y el futuro. La historia de Betsabé y David, con sus altibajos, sus tragedias y sus momentos de redención, se convirtió en un testimonio de la complejidad de la vida y el poder transformador del amor y el arrepentimiento. A medida que Salomón maduraba, la influencia de Betsabé en su vida se hacía cada vez más evidente. Ella no solo era la reina madre, sino también una figura central en su formación moral e intelectual. Las conversaciones entre madre e hijo a menudo giraban en torno a las complejidades de la justicia, la misericordia y la sabiduría, temas que Salomón abrazaría y que definirían su reinado.
Cuando llegó el momento de la sucesión al trono, la estabilidad del reino estaba en juego. Adonías, hermano de Salomón y también hijo de David, había proclamado audazmente su propio derecho al trono, organizando festines y reuniendo seguidores para fortalecer su posición. Betsabé, consciente de las promesas hechas por David y de las profecías que señalaban a Salomón como el elegido para construir el templo de Dios, se convirtió en una defensora incansable de su hijo. Su intervención ante David en los días finales del rey fue decisiva, asegurando que Salomón fuera proclamado rey, en conformidad con la voluntad divina y el deseo de David. Primero de Reyes 2, 19. Vino pues Betsabé al rey Salomón para hablarle acerca de Adonías, y el rey se levantó para recibirla y se inclinó ante ella, y se sentó en su trono, e hizo poner un trono para la madre del rey, la cual se sentó a su diestra. La coronación de Salomón no solo marcó el inicio de un nuevo capítulo para Israel, sino que también consolidó el legado de Betsabé dentro de la historia bíblica. Su papel en este momento crucial no fue el de una figura pasiva, sino el de una mujer de acción, determinación y profunda fe, cuyas decisiones ayudaron a moldear el destino del reino. Betsabé continuó siendo una presencia significativa durante el reinado de Salomón, aconsejándolo en asuntos de estado y personales. Su sabiduría, ganada a través de años de pruebas y tribulaciones, fue un recurso invaluable para Salomón, quien la respetaba profundamente. Esta relación madre-hijo se refleja en las Escrituras, destacando el respeto y el honor que Salomón le profesaba, aspectos centrales en la cultura y la ley de Israel. El legado de Betsabé también se extiende más allá de su vida. Desde David y Betsabé, la línea hasta Jesús incluye a Salomón y luego sigue con reyes como Roboam y Abías, llegando hasta Josías y más adelante a Zorobabel. Esta cadena de ancestros continúa generación tras generación, hasta llegar a José, esposo de María, enlazando directamente con el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de antiguas promesas. Este linaje, mencionado en el Nuevo Testamento, no solo destaca su importancia histórica y espiritual, sino que también refleja la redención y la gracia que pueden surgir incluso de situaciones complejas y difíciles. Su historia, marcada por el error y el perdón, se convierte en un testimonio de la capacidad de superación y la intervención divina en la historia humana. La Odisea de Betsabé nos lleva a un punto de reflexión crucial. Deberíamos ver a Betsabé como una víctima de las circunstancias y el poder, o como una villana que jugó un papel activo en una de las historias más controversiales de la Biblia. Esta pregunta resuena a lo largo de los siglos, invitándonos a explorar las complejidades de la naturaleza humana y la moralidad. Betsabé, introducida en la narrativa bíblica en un momento de vulnerabilidad, se encuentra en el centro de una red de decisiones y acciones ajenas a su control. Su vida cambió drásticamente cuando fue llevada al palacio de David, un acto que marcó el inicio de su complicada relación con el rey y el destino del reino. ¿Fue ella simplemente una pieza en el ajedrez de los deseos de David o tuvo alguna influencia en el curso de los eventos? La historia sugiere que Betsabé fue más una víctima de las circunstancias y del abuso de poder que una participante voluntaria en los eventos que se desencadenaron. Atrapada en una situación que superaba su posición y capacidad de elección, Betsabé enfrentó las consecuencias de acciones que estaban fuera de su control. Su resiliencia y su capacidad para navegar la vida en la corte, eventualmente convirtiéndose en una influencia positiva en su hijo Salomón, hablan de su fortaleza y virtud más que de cualquier complicidad. Sin embargo, la pregunta sobre su papel en la historia no es meramente una cuestión de blanco y negro. La narrativa de Betsabé nos invita a considerar la complejidad de las relaciones humanas, el poder y la moralidad.
Nos desafía a reconocer que, en las historias de la vida real, los roles de víctima y villano pueden ser multifacéticos y a menudo están entrelazados en la red de la experiencia humana. La verdadera lección que emerge de la vida de Betsabé no yace tanto en etiquetarla como víctima o villana, sino en reconocer su capacidad para superar la adversidad, encontrar un lugar de influencia y dejar un legado de sabiduría y gracia a través de su hijo. La historia de Betsabé es, en última instancia, una historia de redención, crecimiento y el impacto duradero que nuestras vidas pueden tener, incluso en las circunstancias más desafiantes. Al reflexionar sobre la vida de Betsabé, somos invitados a mirar más allá de las etiquetas simplistas y a considerar la profundidad de la experiencia humana, la posibilidad de redención y la capacidad intrínseca de cada individuo para influir en el curso de la historia, a menudo de maneras que nunca podríamos haber imaginado. En la figura de Betsabé encontramos no solo una lección de la antigüedad, sino una inspiración eterna que resuena a través de las edades. Luego de sumergirnos en esta historia tan rica en emociones y enseñanzas, donde las vidas de Betsabé, David y Urías se entrelazan en un tejido de destino y decisiones, los invito a unirnos en una oración profunda. Reflexionemos juntos sobre las complejidades de sus vidas y busquemos en ellas la sabiduría para guiar nuestras propias acciones y decisiones. Class dismissed. This class again? Don't sit in courses you've already taken. University of Phoenix accepts eligible transfer credits and has a scholarship for transfer students. Finish your degree faster. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Padre Celestial, al reflexionar sobre la travesía de Betsabé desde las sombras de la adversidad hasta la luz de la influencia y el legado, pedimos que nos guíes en nuestros propios momentos de prueba. Danos la fortaleza para soportar los desafíos con gracia y la sabiduría para aprender de cada experiencia. Que la dignidad y la resiliencia de Betsabé ante las pruebas de la vida nos inspiren a mantener nuestra fe intacta, sin importar las tormentas que puedan surgir. Señor, al considerar las acciones de David, su caída y su camino hacia el arrepentimiento, te pedimos un corazón humilde y contrito. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a buscar sinceramente el perdón y a enmendar nuestro camino. Que el ejemplo de David nos recuerde la importancia de la responsabilidad personal y el poder transformador del arrepentimiento verdadero. Te pedimos también, Señor, que nos otorgues la sabiduría de Salomón para discernir entre el bien y el mal en nuestras vidas diarias y para tomar decisiones que honren tu nombre. Que nuestro caminar esté guiado por la justicia, la compasión y el amor, y que seamos instrumentos de tu paz y tu verdad en el mundo. Por último, Dios de amor y misericordia, te pedimos que nuestras vidas sean testimonio de tu gracia. Que, al igual que Betsabé, David y Salomón, podamos dejar un legado que trascienda nuestro tiempo en la tierra, un legado que hable de tu amor redentor y de tu infinita sabiduría. En tu santo nombre, amén. Al concluir nuestro viaje por la profunda y emotiva historia de Betsabé, queremos agradecerles por acompañarnos en esta exploración bíblica. Si esta historia ha resonado en tu corazón o te ha hecho reflexionar, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Oasis Bíblico. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún episodio de nuestras sagas bíblicas, donde cada relato es un viaje hacia la comprensión y la inspiración. Y si este video ha sido de tu agrado, te animamos a darle me gusta. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que enriquezca tu vida y tu fe.
También te invitamos a participar activamente en nuestra comunidad. Deja tus comentarios, comparte tus reflexiones y sugiere historias bíblicas que te gustaría explorar en futuros videos. Tus ideas son valiosas y pueden ser la chispa para nuestro próximo proyecto. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nueva publicación. En Oasis Bíblico, cada historia es una oportunidad para crecer, reflexionar y conectarnos más profundamente con nuestra fe. Gracias por ser parte de esta jornada. Que la paz y la sabiduría que encontramos en las Escrituras te acompañen siempre. Hasta la próxima. This podcast is brought to you by Carvana. Car shopping shouldn't feel like preparing for a marathon of paperwork. That's why Carvana makes buying and financing your car easy. From start to finish, search thousands of vehicles with great prices. All online, all on your time. And when you're ready, your new car shows up right at your door. It doesn't get better than that. Buy your car the easy way. On Carvana. Delivery fees may apply.